Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? En el día de hoy nos toca el tema de magnitudes eléctricas, ¿vale? Así que a continuación veremos una serie de diapositivas donde explicaremos los conceptos de tensión, intensidad y resistencia, ambas tres magnitudes fundamentales para comprender y manejar los circuitos eléctricos. Yo creo que todos tenemos una noción o una idea de lo que es un circuito eléctrico y habremos visto infinidad de ellos. Sabemos que se pueden presentar de diferentes maneras. Pueden estar constituidos o implementados en diferentes soportes. Podemos tener placas protoboard con una serie de puentes eléctricos, circuitos a gran escala como son los que forman el sistema de transporte de la energía eléctrica o aquellos que podemos encontrar en las placas de nuestros ordenadores y dispositivos como son los circuitos impresos. Todos ellos tienen una serie de cosas en común. Por un lado, existe una fuente de generación que se encarga de proporcionar la energía a los electrones para que circulen. Una serie de conectores que conectan esas fuentes con los receptores. Los receptores son los que se encargan de usar la electricidad, de usar la energía para un determinado fin. Puede ser iluminar una estancia, como hacen las bombillas, calentar nuestra habitación, como hacen las estufas eléctricas, o proporcionar aire, como puede ser un ventilador. La primera magnitud de circuito que vamos a estudiar es la tensión. Creo que todos habremos visto alguna vez estas dos imágenes, ¿vale? Por un lado, la tensión presenta un riesgo para nuestra salud, porque un determinado valor muy alto de tensión puede generar en descargas eléctricas como las que vemos en la imagen de la derecha, ¿vale? Los conocidos rayos que se dan en las tormentas eléctricas. ¿Pero qué es la tensión? Bueno, pues la tensión nos indica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico y se mide en voltios en honor a Alessandro Volta, un físico italiano que construyó la primera pila eléctrica. ¿Y cuál es la importancia de la tensión en un circuito? Bueno, pues es tan importante que sin ella no hay circulación de corriente, pues gracias a ella podemos establecer un flujo de electrones en el circuito, de una manera similar a lo que se produce entre dos tanques llenos de agua. Cuando hay una diferencia de nivel de agua entre ambos tanques, como es en el que vemos en la pantalla entre A y B, el agua circulará de A hacia B hasta que los niveles se igualen. Lo mismo ocurre en un circuito eléctrico. Entre un punto de mayor tensión y otro de menor tensión habrá circulación de corriente hasta que esos niveles de tensión de potencial se igualan. En el caso de que tengamos una pila, por ejemplo, que nos proporciona una diferencia de tensión constante, es cuando se produce ese flujo de corriente constante y por lo tanto un flujo de corriente que se da en los circuitos eléctricos. La siguiente magnitud a estudiar es la intensidad de corriente. Ya sabemos que la tensión provoca que los electrones viajen por un circuito, por los conductores del mismo, dando lugar pues, a la circulación de corriente. ¿Pero qué es la intensidad de corriente? Bueno, la intensidad de corriente nos mide la cantidad concreta de electrones que están atravesando el conductor y se mide en amperios, gracias al físico francés André-Marie Ampère, que descubrió, digamos, este fenómeno. Otra magnitud a estudiar es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica representa la oposición que presenta un elemento de circuito al paso de la corriente, ¿vale? Y no todos los materiales ni todos los elementos presentan la misma resistencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que si aplicamos un determinado valor de tensión a un trozo de cobre y a un trozo de madera, no va a circular la misma intensidad de corriente por ellos. Por el cobre circulará más porque éste presenta menor resistencia eléctrica que la madera. Si nos fijamos en la fórmula de la derecha, vemos cómo la resistencia de un elemento depende directamente de la longitud del mismo y de la resistividad del material, y es inversamente proporcional al área o a la sección por la que es atravesada la corriente. ¿Qué ocurre? Que cuando un elemento tiene mucha resistencia eléctrica en el circuito, se producen muchas pérdidas por el efecto Joule, es decir, la potencia, en vez de ser aprovechada para el determinado fin para el que ha sido diseñado el circuito, se pierde en esa fricción que tienen y esa oposición
que notan los electrones al circular por el elemento y se disipa en forma de calor. Todas estas magnitudes se pueden medir in situ en el circuito en el que estemos trabajando, y para ello nos valdremos del polímetro. El polímetro es un instrumento que nos permite realizar medidas tanto de tensión, intensidad de corriente y resistencia, ¿vale? Como podemos ver a la izquierda, tenemos el simbolito V de voltios. Por tanto, tendremos que colocar el cursor entre esos valores y lo que queremos medir es la tensión. Un poquito más a la derecha tenemos lo mismo, pero con la A de amperios. Por lo tanto, esos cursores nos sirven para medir la intensidad de corriente. Un poquito más abajo tenemos lo mismo, pero en este caso para la resistencia, con el símbolo del ohm. Y tenemos una serie de pinzas para poner en contacto nuestro instrumento con los elementos de circuito que queramos medir, ¿vale? Así que bueno, esto es un primer resumen, una primera introducción a las magnitudes fundamentales de circuitos eléctricos, cuál es su significado físico y qué implican realmente. Son magnitudes fundamentales para poder entender los circuitos y para poder avanzar y profundizar en nuestro conocimiento.